Ninguna ciudad despierta un día y decide morir. No hay un anuncio en altavoces, no hay una cuenta regresiva visible, no hay un cartel que diga último día de vida. Sin embargo, en algún momento, algo cambia. Primero cierra un negocio, después otro. Una familia se muda, luego otra. Las luces comienzan a apagarse más temprano. La escuela reduce alumnos. El hospital pierde personal. Y cuando alguien finalmente pronuncia la frase, este lugar ya no tiene futuro, la ciudad ya está herida. Hoy no vamos a hablar solo de pueblos abandonados como escenarios fotogénicos llenos de polvo y silencio. Vamos a hablar de las razones incómodas detrás del abandono. Vamos a hablar de economía, poder, miedo, decisiones políticas, errores estratégicos y dinámicas humanas que rara vez aparecen en los titulares. Porque las ciudades fantasma no son accidentes, son consecuencias. Y entender por qué fueron abandonadas es entender cómo funcionan y fallan nuestras sociedades. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no pertenece solo al pasado. Está ocurriendo ahora mismo en distintos lugares del mundo. Cuando observamos una ciudad vacía, solemos buscar una explicación simple. Se acabó el recurso. Hubo un desastre. La gente migró. Pero la realidad casi nunca es tan lineal. La mayoría de los abandonos urbanos son procesos acumulativos. Pequeñas fracturas que se van sumando hasta que el sistema ya no puede sostenerse. Desde una perspectiva sociológica, una ciudad es un organismo complejo. Depende de flujos económicos, confianza social, seguridad, infraestructura, identidad colectiva. Si uno de esos pilares colapsa, los demás se tensan. Si varios colapsan al mismo tiempo, el abandono se vuelve una posibilidad real. Uno de los factores más determinantes en la historia de los pueblos fantasma es la dependencia económica extrema. Muchas ciudades nacieron alrededor de un único recurso: oro, carbón, petróleo, madera, industria pesada. Mientras ese recurso generaba riqueza, la comunidad prosperaba. Se construían escuelas, teatros, hospitales, iglesias. El lugar adquiría sentido. Pero cuando el recurso se agotaba o dejaba de ser rentable, la estructura entera quedaba expuesta. La falta no era solo económica, era identitaria. ¿Qué es una ciudad minera sin minería? ¿Qué es un pueblo petrolero sin petróleo? Cuando la razón fundacional desaparece, la comunidad entra en crisis existencial. Sin embargo, el agotamiento del recurso no siempre es el verdadero detonante. En muchos casos, las reservas aún existían. Lo que cambió fue el mercado global. Nuevas tecnologías hicieron obsoletos ciertos métodos de extracción. Importaciones más baratas desplazaron la producción local. Decisiones corporativas trasladaron inversiones a regiones más rentables. Y así, una ciudad podía morir no por falta de recurso físico, sino por reconfiguración económica global. Las personas no veían el colapso venir, porque el problema no estaba en su suelo, sino en un mercado lejano que redefinía prioridades. Otro factor recurrente es el abandono inducido por decisiones políticas. Existen ciudades que fueron sacrificadas en nombre del progreso. Proyectos hidroeléctricos que requerían inundar pueblos completos. Rediseños territoriales que desplazaban comunidades enteras. Reformas urbanísticas que favorecían a grandes centros económicos en detrimento de localidades pequeñas. En estos casos, la narrativa oficial suele hablar de reubicación, compensación, modernización, pero para quienes vivieron allí fue desarraigo. La ciudad no murió por decadencia interna, sino porque fue considerada prescindible. También está el fenómeno de la desinversión progresiva. Cuando un estado reduce servicios en una zona, menos transporte, menos salud, menos educación, el mensaje implícito es claro: este lugar no es prioritario. Esa señal altera decisiones individuales. Familias jóvenes migran buscando mejores oportunidades. Empresas dejan de invertir, la población envejece. Y con el tiempo, la reducción de servicios se convierte en justificación para nuevos recortes. Es un círculo que se retroalimenta hasta que la ciudad queda vacía. No hubo explosión ni catástrofe visible.
solo abandono estructural. En algunos contextos, la inseguridad juega un papel silencioso pero determinante. No hablamos necesariamente de guerra declarada, sino de violencia cotidiana, extorsión, amenazas persistentes. Cuando el miedo se normaliza, la decisión de irse deja de ser excepcional. Comerciantes que no pueden sostener sus negocios, familias que priorizan la seguridad de sus hijos, profesionales que buscan estabilidad en otra región. El éxodo ocurre de forma escalonada, pero constante. Oficialmente puede registrarse como migración económica. Extraoficialmente, es desplazamiento por presión social. Otro elemento clave es el desastre ambiental. Pero incluso aquí, el relato suele simplificarse. Una inundación puede dañar infraestructura, pero si la comunidad confía en la reconstrucción, regresa. Un terremoto puede destruir edificios, pero si existe apoyo institucional sólido, la ciudad revive. El abandono permanente ocurre cuando el desastre revela fragilidades previas. Pobreza estructural, corrupción en construcción, falta de planificación. En ese punto, el evento natural no es la causa única, sino el detonador de un problema acumulado. Hay ciudades que fueron víctimas del progreso tecnológico. Cuando nuevas rutas comerciales se establecieron, antiguos nodos quedaron aislados. La construcción de una autopista puede revitalizar una región y condenar a otra. El desvío de un ferrocarril puede transformar un centro activo en un punto irrelevante. Estos cambios no siempre son visibles para quienes viven allí hasta que el flujo humano disminuye drásticamente. Una ciudad vive del movimiento. Cuando el movimiento se detiene, la economía se enfría, y cuando la economía se enfría, la migración comienza. También existen abandonos asociados a proyectos utópicos fallidos. Ciudades planeadas con expectativas grandiosas que nunca se materializaron. Inversiones inmobiliarias que prometían crecimiento explosivo, pero que dependían de burbujas financieras. Cuando la burbuja estalla, las estructuras quedan, pero la población nunca llega. En estos casos, el abandono no es de salida, sino de ausencia. Son ciudades que nacieron vacías. Desde la psicología colectiva, el momento más crítico en el ciclo de abandono es la pérdida de confianza. No se trata solo de indicadores económicos, es percepción. Cuando suficientes personas creen que el futuro del lugar es incierto, las decisiones individuales comienzan a alinearse hacia la salida. Y cuando esa percepción se generaliza, la ciudad entra en un punto de no retorno. La confianza es invisible, pero sostiene más que el cemento. En la historia contemporánea también encontramos ejemplos de ciudades evacuadas por riesgos tecnológicos, accidentes industriales, contaminación química, fallas nucleares. En estos casos, el abandono es abrupto. Pero incluso ahí surgen preguntas. ¿La información fue transparente? ¿Se exageró o minimizó el riesgo? ¿Hubo intereses políticos o económicos en acelerar la evacuación? Cuando la población percibe opacidad, la desconfianza crece y la relación entre comunidad y territorio se rompe. Hay un elemento poco discutido: la identidad. Las ciudades no son solo espacio físico, son memoria compartida, tradiciones, vínculos sociales. Cuando esa red se debilita, por migración juvenil, por cambios culturales, por pérdida de liderazgo comunitario, el tejido social se deshilacha. Sin cohesión, la resiliencia disminuye. Ante la primera crisis significativa, el éxodo se vuelve más probable. Otro fenómeno interesante es el abandono gradual disfrazado de modernización. Centros históricos que pierden población porque los costos de vida aumentan. Residentes tradicionales desplazados por especulación inmobiliaria. Barrios que cambian su función y dejan de ser espacios de residencia permanente. En algunos casos, el lugar no queda vacío físicamente, pero pierde su comunidad original. Es una forma distinta de desaparición. En muchos pueblos mineros del siglo XX, la empresa que explotaba el recurso era también la que gestionaba vivienda, comercio y servicios. Cuando la empresa se retiraba, todo colapsaba simultáneamente. No había estructura independiente.
Esta dependencia absoluta creaba prosperidad rápida, pero fragilidad extrema. Y cuando la retirada ocurría, la comunidad quedaba sin herramientas para reinventarse. Las estadísticas demográficas muestran que el abandono rara vez es instantáneo. Es una curva descendente, pero esa curva tiene un punto crítico donde la recuperación se vuelve improbable. Si la población cae por debajo de cierto umbral, los servicios dejan de ser viables. Escuelas cierran por falta de alumnos. Hospitales reducen operaciones. Bancos se retiran. Esa pérdida de servicios acelera la salida de quienes aún dudaban. Es un efecto dominó. También hay que hablar del impacto emocional. Dejar una ciudad no es solo mudarse. Es romper con redes de apoyo, con recuerdos, con identidad. Muchas familias se resisten hasta el último momento. Pero cuando la mayoría se ha ido, quedarse se vuelve inviable. Nadie quiere vivir en una ciudad vacía. La sensación de aislamiento es poderosa. El silencio constante afecta psicológicamente. Lo inquietante es que muchas veces el abandono no fue inevitable. Con planificación estratégica, diversificación económica y políticas de inversión, algunas ciudades podrían haber sobrevivido. Pero las decisiones no siempre priorizan sostenibilidad a largo plazo. A veces se privilegia el beneficio inmediato, y cuando el beneficio termina, el territorio queda expuesto. Las ciudades fantasmas son, en cierto modo, archivos físicos de decisiones humanas. Cada edificio vacío cuenta una historia de oportunidad perdida, de cambio estructural, de adaptación fallida. No son solo ruinas, son evidencia. Y ahora la pregunta incómoda. ¿Cuántas ciudades actuales están en etapas tempranas de este proceso? Lugares donde la población joven se está yendo, donde la economía depende de un solo sector vulnerable, donde la inversión pública disminuye, donde la percepción de futuro es incierta. El abandono no empieza cuando la última persona se va, empieza cuando la esperanza colectiva comienza a erosionarse. En el próximo bloque vamos a profundizar en casos concretos donde estas dinámicas se cruzaron de manera dramática. Vamos a analizar cómo el miedo, el poder económico y las decisiones políticas aceleraron procesos que parecían reversibles. Porque entender el lado oculto de los lugares fantasma no es solo mirar al pasado, es reconocer patrones que siguen activos. Y cuando reconoces el patrón, el silencio deja de ser misterioso y se vuelve advertencia. Si en el primer bloque entendimos que ninguna ciudad muere de golpe, ahora vamos a entrar en el momento exacto en el que el proceso se vuelve irreversible. Ese punto silencioso en el que la suma de decisiones individuales se transforma en destino colectivo. Porque lo más perturbador del abandono urbano no es la ruina final, sino el instante en que todavía había tiempo para evitarla. Y nadie lo hizo. Cuando analizamos casos concretos alrededor del mundo, aparece un patrón que se repite con una precisión inquietante. Dependencia extrema, pérdida de confianza, evento detonante, migración acelerada y finalmente, vacío estructural. Tomemos el caso de Centralia nuevamente, pero desde otro ángulo. El incendio subterráneo fue real, pero la discusión no terminó ahí. Durante años, parte de la población cuestionó la magnitud del riesgo y denunció que la compensación económica incentivó la salida más que el peligro inmediato. Lo que ocurrió no fue solo evacuación por incendio. Fue la ruptura del contrato social entre comunidad y territorio. Cuando el Estado declaró que el lugar ya no era viable, el mensaje fue definitivo. No hay futuro aquí. Y cuando el futuro se cancela oficialmente, la ciudad deja de existir incluso antes de vaciarse por completo. El poder de la narrativa institucional puede acelerar el abandono más que el evento físico. En Pripyat, la evacuación fue inmediata tras el desastre nuclear, pero lo verdaderamente decisivo fue la comunicación inicial. Será temporal. Esa promesa permitió que la población se marchara sin resistencia. Nadie defendió su hogar porque creían que regresarían en días. Cuando la realidad cambió, ya era tarde. Este caso revela una dimensión psicológica clave. La gestión de la información determina la reacción colectiva. El abandono no siempre ocurre por fuerza física. A veces ocurre por confianza en una autoridad que redefine la permanencia como riesgo inaceptable.
Ahora observemos Hashima Island desde la lógica corporativa. La mina dejó de ser rentable. La empresa decidió cerrar. Y en cuestión de semanas, miles de personas se marcharon. No hubo violencia ni desastre. Solo una decisión empresarial basada en eficiencia económica. Este ejemplo es brutal, porque demuestra que, en sistemas altamente dependientes, la lógica financiera puede redefinir la geografía humana sin considerar identidad, historia o arraigo. La ciudad no murió por falta de habitantes. Murió porque dejó de ser rentable mantenerla viva. Pero existen casos aún más silenciosos, menos mediáticos, donde el detonante no fue espectacular sino progresivo. Ciudades industriales en distintas regiones del mundo comenzaron a perder competitividad ante mercados globalizados. Fábricas cerraron lentamente, los empleos bien remunerados desaparecieron. Los jóvenes emigraron primero, luego los servicios comenzaron a reducirse. Cuando la base tributaria disminuyó, el mantenimiento urbano se deterioró. Calles sin reparar, iluminación insuficiente, edificios públicos cerrados. La percepción externa cambió. Inversores dejaron de interesarse. El abandono fue consecuencia de una cadena que empezó años antes con una simple pérdida de competitividad económica. Un fenómeno especialmente inquietante es el de la violencia estructural prolongada. En ciertas regiones, no hubo una batalla que destruyera la ciudad, sino una presión constante, extorsiones, amenazas, control territorial informal, comerciantes que pagaban protección, familias que enviaban a sus hijos a estudiar fuera y nunca regresaban, médicos que rechazaban trabajar en el lugar. Cada decisión individual parecía aislada, pero colectivamente erosionaba la viabilidad urbana. Oficialmente no había guerra, pero el efecto demográfico fue similar al de un conflicto armado. También debemos considerar el impacto del cambio climático emergente. Hay ciudades costeras que comienzan a experimentar inundaciones recurrentes. No lo suficiente para destruirlas de inmediato, pero sí lo suficiente para afectar seguros, inversiones y planificación a largo plazo. Cuando las aseguradoras se retiran, los bancos dudan en financiar. Cuando los bancos dudan, el mercado inmobiliario se enfría. Cuando el valor de las propiedades cae, la salida se vuelve racional. El abandono no es dramático, es financiero, pero su resultado final puede ser el mismo. Barrios enteros desocupados. Otro patrón es el de la especulación fallida. Durante ciertos periodos de crecimiento económico, se construyeron ciudades enteras anticipando demanda futura. Cuando la crisis llegó, los compradores desaparecieron. Las estructuras quedaron listas, pero sin habitantes suficientes para sostenerlas. La ciudad nunca alcanzó masa crítica. Sin población suficiente, no hay comercio sostenible. Sin comercio, no hay empleo local. Y sin empleo, no hay razón para quedarse. En algunos casos históricos, la discriminación y exclusión social también influyeron en el abandono. Comunidades marginadas que no recibían inversión ni servicios adecuados comenzaron a migrar hacia centros con mayor oportunidad. La falta de integración institucional creó entornos donde la permanencia implicaba desventaja estructural. El abandono fue una forma de búsqueda de dignidad. Hay otro elemento que rara vez se menciona: la fatiga colectiva. Cuando una ciudad enfrenta crisis repetidas, económicas, ambientales, políticas, la resiliencia disminuye. La primera crisis puede ser superada, la segunda también, pero la tercera genera agotamiento. En ese punto, incluso si la situación es recuperable, la voluntad comunitaria puede haberse erosionado. Sin voluntad compartida, la reconstrucción es improbable. La infraestructura también juega un rol crítico. Ciudades cuya red eléctrica, agua potable o transporte se deteriora sin mantenimiento adecuado entran en un ciclo negativo. Reparar sistemas completos requiere inversión significativa. Si la población ya está disminuyendo, la inversión parece menos justificable. Es una paradoja. Se necesita inversión para evitar el abandono, pero la disminución poblacional reduce incentivos para invertir. Desde la perspectiva del poder, algunas ciudades fueron estratégicamente despriorizadas, regiones que no encajaban en nuevos planes de desarrollo nacional.
territorios cuya relevancia económica disminuyó frente a otros polos emergentes. Las decisiones macroeconómicas pueden redefinir el mapa humano sin que la población tenga voz directa en el proceso. Lo más inquietante es que el abandono rara vez se percibe como definitivo en sus primeras etapas. Siempre existe la esperanza de recuperación, un nuevo proyecto, una nueva inversión, una nueva generación que regrese. Pero cuando la masa crítica se pierde, revertir el proceso es extremadamente difícil. Las ciudades necesitan densidad humana para sostenerse. Sin densidad, el ecosistema urbano colapsa. Existe también el fenómeno de la memoria selectiva. Con el tiempo, las razones complejas del abandono se simplifican en una sola narrativa. Se acabó la mina. Hubo un accidente. La gente se fue. Esa simplificación oculta las dinámicas más profundas. Desigualdad, dependencia, falta de diversificación, decisiones políticas cuestionables. La historia oficial tiende a reducir la complejidad para hacerla digerible. Las ciudades fantasma son advertencias físicas. Nos muestran lo que ocurre cuando la planificación a largo plazo falla. Cuando la economía depende de un único motor. Cuando la transparencia institucional es insuficiente. Cuando el miedo reemplaza a la confianza. Cada edificio vacío es un documento silencioso. Y ahora viene la parte más incómoda. Muchas ciudades actuales presentan señales tempranas de vulnerabilidad. Dependencia excesiva de una sola industria tecnológica. Zonas cuya población envejece sin reemplazo generacional. Regiones afectadas por sequías crecientes. Lugares donde el costo de vida expulsa a residentes tradicionales. El abandono del futuro no necesariamente será igual al del pasado. Pero los patrones estructurales siguen siendo reconocibles. Las ciudades fantasma no son anomalías históricas, son parte del ciclo urbano. Nacen por oportunidad, crecen por expansión, se sostienen por equilibrio y mueren por ruptura. La diferencia está en si aprendemos de los casos anteriores o repetimos sus errores. Cuando caminamos por un lugar abandonado, no solo vemos ruina. Vemos el resultado de decisiones acumuladas. Algunas inevitables, otras evitables. Y esa distinción es crucial, porque si entendemos que el abandono no es destino sino proceso, entonces también entendemos que el proceso puede ser intervenido. Pero intervenir requiere reconocer señales tempranas, requiere diversificación económica, requiere inversión en cohesión social, requiere transparencia y planificación sostenible. Sin esos elementos, la historia puede repetirse. Las ciudades fantasma nos fascinan porque parecen misteriosas. Pero cuando observamos con atención, el misterio se convierte en patrón, y cuando vemos el patrón, el silencio deja de ser sobrenatural y se vuelve estructural. La próxima vez que veas imágenes de calles vacías y edificios cubiertos de polvo, recuerda que no fueron abandonadas de un día para otro. Fueron abandonadas cuando se perdió la confianza, cuando la economía dejó de sostener, cuando el poder tomó decisiones que priorizaron otras geografías, cuando el miedo superó a la esperanza. El lado oculto de los lugares fantasma no es paranormal, es humano, y eso es lo que lo hace verdaderamente inquietante.